Siempre digo que el deporte me lo ha dado prácticamente todo en la vida, ¿no? Implica valores como esfuerzo, constancia, disciplina, resiliencia, saber ganar, saber perder. Si una persona no me aporta, intento distanciarme de ella. Te enseña a hacer un burpee, acaba un artículo y por la tarde se marcha a su congreso. Hoy nos acompaña la navaja suiza del profesorado de universidad. Si habéis visto su blog Educación, Innovación y Emprendimiento, sabréis de quién estamos hablando. Es director de editorial, revista científica y congresos Educa, el doctor Víctor Arufe. Si los progenitores no favorecen un estilo de vida saludable, los niños difícilmente lo van a adquirir. Cuando una persona se siente buena en algo, está más predispuesto o predispuesta a hacer más cosas a nivel motor. Tenemos solamente una vida. Y hemos venido a este mundo para disfrutarlo, no para agobiarnos, estresarnos. En la sociedad actual no tenemos tiempo para hacer una mirada interior hacia nosotros mismos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá del equipo, hoy con el doctor Víctor Arufe. Un placer tenerte aquí, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros y felicitaros por este proyecto tan magnífico que estáis haciendo. Gracias, Víctor. La verdad es que, después de haber sido tu alumno, estar hoy aquí y compartir este rato, la verdad es que es algo que me hace mucha ilusión. Lo primero que queríamos contarte o preguntarte, un poquito también para ubicar a la gente, sería si nos podrías explicar tu historia en un minuto. Pues a ver, mi historia es de un niño inquieto, nacido y criado en un barrio humilde, de una familia humilde. Soy el pequeño de los 4 hermanos. Y bueno, con mucha ambición, con muchas metas que poco a poco, pues con esfuerzo he ido adquiriendo y cumpliendo. El deporte me ha dado muchísimo en la vida. El practicar atletismo toda mi infancia, adolescencia y la juventud, pues me ha dado muchos valores que he transferido a la vida laboral, sentimental, etcétera. Y bueno, en la universidad pues tuve inquietud por ser profesor y desde ese momento pues trabajé mucho para llegar a ser profesor y estoy en el sitio donde debo estar, muy contento, satisfecho y orgulloso. ¿Cómo empezó ese primer camino del Víctor pequeño en el mundo del deporte? ¿Qué es lo que te llamó la atención del deporte? Pues el deporte en un primer momento me rechazó. Me rechazó ¿por qué? Porque yo estaba apuntado inicialmente con 6-7 años en una escuela de fútbol. Y el monitor lo que hacía era sacar siempre a los mejores, a jugar los partidos, etc. Entonces a mí y a otros más niños nos convocaba todos los fines de semana para ir al partido, pero nunca jugábamos, quedábamos en el banquillo. Hasta que un día mi padre pues, se enfadó con él, le dijo las palabras que le tenía que decir a ese señor y me puso en atletismo. Entonces en el atletismo fue mi verdadero deporte. Y ahí es donde sí me sentí acogido por el deporte. Entonces, bueno, aquí aprendemos una lección de la vida, ¿no? Que es en iniciación deportiva. Tenemos que tratar a todos los niños que tenemos en la escuela deportiva de forma igual, todos hay que potenciarlos y no solamente escoger a los mejores en la competición. Y en ese sentido, para el deporte y para tu desarrollo, muy vinculado con tu infancia, ¿cuál crees que es quizás para ti personalmente el aspecto más importante de la vinculación del deporte con el desarrollo desde la infancia a la edad adulta? Pues yo siempre digo que el deporte me lo ha dado prácticamente todo en la vida, ¿no? El hecho de hacer atletismo, un deporte individual, donde tienes que prácticamente pues, enfrentarte a ti mismo, ¿no? Al que es competitivo, lógicamente, pero el atletismo se basa de marcas, de ir superando tu marca personal. Y para conseguir eso, pues tienes que entrenar, ¿no? Y el entrenamiento, el hecho de ir todos los días a entrenar, pues implica valores como esfuerzo, constancia, disciplina, resiliencia, saber ganar, saber perder, ayudar también a los demás, reflexionar. Y todos esos valores al final tienen plena transferencia a la vida personal de uno, ¿no? A la vida personal y a la vida profesional también, ¿no? Entonces yo creo que el deporte, ojalá todas las personas tuviesen oportunidad de practicar deporte en su infancia y adolescencia porque les nutre de muchísimo capital humano, muchísimo. Dentro de esa frase donde ojalá todo el mundo tenga la capacidad y la posibilidad de practicar deporte, ¿crees que esto influyó de alguna u otra manera en que a día de hoy quieras y sigas siendo profesor? Pues sí, es decir, eso te ha dado también el establecer objetivos, ¿no? El establecer metas y trabajar para alcanzarlas. Así como yo preparaba la competición, que era pues, un pequeño objetivo dentro de una temporada, pues cada competición era una meta, un objetivo,
y me preparaba para ello. Entonces, en la vida también tienes muchas metas, tienes muchos objetivos. Pues, por ejemplo, en el ámbito docente, pues tienes el estudiar una carrera universitaria, tienes las micrometas de los exámenes, de superar ese examen, esa prueba escrita, una prueba oral. Luego tienes una macrometa que es la oposición, el concurso de oposición, ¿no? Que ahí pues, hay que saber prepararse para él, tener disciplina, constancia, esfuerzo. ¿Qué os voy a contar a vosotros, ¿no? ¿Qué os vais a contar que esa meta la habéis cumplido, pero vamos, con matrícula de honor? Y en ese sentido, Víctor, nos hablabas también de la importancia, pues eso, del ámbito educativo. ¿Cuál sería quizás para ti ese cambio a nivel de sistema educativo o esa propuesta de mejora que tú consideras que se debería hacer en el contexto, la situación actual que hay en España? Un cambio en el sistema educativo. Solamente uno me deja. Tienes que escoger uno. A ver, yo lógicamente haría muchísimos cambios, ¿no? Pero si me tengo que quedar con uno, pues a lo mejor sería... Es muy difícil, insisto, ¿eh? Es muy difícil. Pues si quieres te dejamos dos. Dos, vale, dos me parece más justo. Bajar la ratio, es decir, es inconcebible que un profesor, un docente se enfrenta a 25 o 30 niños con características completamente diferentes, características culturales, económicas, de aprendizaje, de intereses, de motivación, de diversidad funcional, es decir, de todo, es inconcebible. Y luego la segunda petición, pues tengo dudas, o mejorar, te voy a dar tres, o mejorar las instalaciones de los centros educativos, que a día de hoy siguen pasando muchísimos escolares todos los días frío, humedad, en otros sitios mucho calor, etc. Y creo que cuando vamos a un edificio de una administración pública, a un ayuntamiento, una diputación, siempre hay exceso de calefacción. Siempre vemos ahí a gente poniendo huevos, ¿no? Y lo curioso es que vas a un instituto y te da pena, es decir, te da pena de los niños están muchos con cazadora en clase. Muchos profes que nos contaban pues que llevan su propio calefactor y que lo enchufan y que es la única forma quizás. Es decir, entonces esas condiciones precarias de los centros, ya no solamente a nivel de climatización, sino también de material, de recursos, de salas. Es decir, es inconcebible, por ejemplo, que una reunión de padres y madres con la tutora infantil o tutor infantil se tengan que sentar en sillas de 20 centímetros de altura y se sientan ahí como pequeños duendes todos, ¿no? Es decir, hay que tener una instalación, una sala donde se puedan reunir a los padres, familias, etc., ¿no? Entonces, yo creo que las condiciones son importantes. Y la tercera, bajar la carga de contenidos curriculares. Hay un exceso de contenidos curriculares absurdo, un exceso de contenidos que el cerebro no es capaz de memorizar, aunque los memoricemos para escupir en el examen esos datos, ¿no? que se suele hacer siempre. Es un sistema educativo bulímico donde se cree que tenemos que saber de todo y eso no. Y se sabe de todo durante un periodo corto de tiempo, pero los daños que ocasiona eso son mucho mayores que los beneficios que trae para la persona. Es decir, el estrés que pasan los estudiantes de intentar memorizar en tiempo récord, tanta carga de contenido, el estrés que pasa el profesorado de intentar impartir en tiempo récord toda esa carga de contenido, que este niño se queda atrás, que el otro no concibe eso, lo siento, pues vete a clases particulares. Es que no es labor de los padres llevar a los niños a clases particulares. Es labor del sistema educativo dar respuesta a todas las necesidades educativas de los niños. El niño a la tarde tiene que descansar, tiene que tener su tiempo de ocio para hacer deporte, etc., estar con la familia y no para hacer una gran carga de trabajo de deberes o recuperar contenido. Yo creo que la mayoría de gente siempre piensa en el alumno que está siempre eso, a remolque porque tiene mucho contenido, mucho que estudiar, pero hay poca gente que realmente piensa en el profesor. ¿Qué se siente como profesor al tener que impartir toda esta carga de contenidos y ver que tienes un alumno que se queda atrás, un alumno que va aventajado y quieres darle más, pero no puedes por el resto de la clase? ¿Qué se siente al ser profesor? Exactamente, es decir, yo con todos los profes que hablo, que lógicamente tengo muchísimos contactos, una red de profesores de infantil, primaria, secundaria, bachiller, todos, el sentimiento de todos es de frustración. Es decir, que se están perdiendo niños. ¿Por qué? Porque ellos saben que este niño tiene un potencial muy grande, pues a lo mejor imagínate a nivel de creatividad, y no pueden trabajar con él.
o un niño que es un talento pues, en piano, pero la escuela no está ofreciendo esa oportunidad, la escuela a veces te impone qué instrumento musical tienes que aprender a tocar, ¿no? Y entonces están perdiendo muchos talentos en la escuela y los profesores lo saben. Los profesores lo saben, ¿no? Y saben que se van perdiendo pues, esos niños que a veces pues, tienen unas proyecciones, unos intereses, unas curiosidades diferentes y no le pueden dar el alimento para favorecer esa curiosidad o ese interés que tienen. Ellos tienen que dar la cara de contenido, sobre todo bueno, en el último curso, por ejemplo, de bachillerato, ¿no? Cuando nos enfrentamos a las pruebas de evaluación y ahí todavía el estrés es mayor, porque bueno, tienen ese examen que es en cierta manera determinante también para acceder a la universidad. Claro. Muy importante lo que nos contabas, ¿no? Coincidimos desde luego en esos 3 cambios que ojalá, si solo uno de ellos se cumpliese, ya sería ideal, ¿no? En el corto plazo. En el ámbito de tu parte de expertise, Víctor, como la iniciación deportiva, todo el contexto de pues, el deporte en la infancia, la actividad física, ¿consideras que hay algún cambio, algo importante que consideras clave para mejorar la competencia motriz, el desarrollo psicomotor del alumnado en una sociedad que vemos, ¿no? Que cada vez tiende a ser más sedentaria, más consumo de pantallas, etcétera, etcétera? A ver, ahí hay que actuar en distintas líneas, ¿no? Es decir, tenemos diferentes estrategias que podemos hacer. Por ejemplo, el seno familiar, ¿qué podemos hacer, ¿no? Como padres de niños de 5 o 6 años? Pues evitar pantallas, evitar mucho tiempo en posición sedentaria, favorecer el juego libre, favorecer el juego en la calle, utilizar juguetes activos donde el niño pues, tenga que desplazar pues, un pequeño coche, etcétera, ¿no? Que eso le va a favorecer, pues, por ejemplo, el gateo, arrastrándose el cochecito, etcétera. Es decir, dentro del seno familiar se puede hacer distintas estrategias, ¿no? Juguetes activos, juego libre. Si queremos algún videojuego, pues que sea un videojuego activo, que los hay también, ¿no? Donde el niño esté moviéndose, etcétera. Y luego en el seno escolar, pues en el seno escolar tenemos la obligación, diría yo, de ofrecer al menos 1 hora de psicomotricidad o educación física a los niños en infantil. Es decir, es obligatorio. Nuestras investigaciones que hacemos en el grupo de investigación señalan que solamente hay una media de 50 minutos a la semana de educación física en niños de 3 a 6 años, que los niños de 3 a 6 años tienen que estar más tiempo fuera del aula que dentro del aula. ¿Haces referencia ahí a 1 hora al día? ¿O a 1 hora a la semana? A la semana. 1 hora a la semana. Es 1 hora, sí, sí. Solamente un 10% de los centros daban 4 o 5 horas a la semana de psicomotricidad. Pero prácticamente el 80% solamente 1 hora a la semana. Sí. Yo, bueno, en mi experiencia dando psicomotricidad en infantil, es esa, una sesión normalmente a la semana, 2 en alguno de los casos, pero bueno, sí que es cierto que quizás eso no se corresponde con la recomendación a nivel salud, a nivel desarrollo, ¿no? No sé cómo van ahí las cuentas. Fijaos que las recomendaciones sabéis que son de 180 minutos de actividad física y claro, eso repercute en la motricidad del niño, lógicamente, ¿no? Es decir, los niños necesitan moverse para aprender. Y se puede hacer una escuela en movimiento, es decir, se puede hacer una escuela infantil en movimiento sin problema ninguno, solo que conlleva unas necesidades, pues por ejemplo, bajar la ratio, ¿no? Es decir, si tenemos a 10 niños, pues vamos a poder trabajar mucho mejor esa escuela en movimiento que si tenemos a 25 o 30. Eso implica tenerlos sentados, tenerlos tranquilos, tenerlos relajados para poder pues, enseñarle cosas. Entonces, bueno, sé que hay profes que están luchando por esto y lo están haciendo muy bien, pero lógicamente se están saliendo del sistema. Es decir, digamos que el sistema no está favoreciendo esa situación, sino que son iniciativas individuales de profesorado que es consciente de la gravedad del asunto y que ellos mismos están tomando las riendas. No debiera ser así. Víctor, y es probable que parte de nuestra audiencia, cuando hablamos de esto, de capacidad motriz o desarrollo psicomotor o todos estos términos, no sepan exactamente lo que significa. ¿Podrías explicarnos un poco su definición, cómo evoluciona? Sí, a ver, es complejo porque aquí hay muchos términos, ¿no? Hay el término, por ejemplo, desarrollo psicomotor, control motor, destreza motriz, acción motriz, situación motriz. Es para una clase eso, es para una clase. Pero bueno, básicamente hay que tener en cuenta, yo creo que 3 cosas importantes, ¿no? Primero, el desarrollo motor.
Es decir, cómo desarrollan las estructuras nuestras fisiológicas, anatómicas, morfológicas, etcétera, conforme avanza la edad cronológica. Y ahí tenemos a niños que a lo mejor tienen una edad cronológica de 3 años, pero biológicamente son de 4 años o fisiológicamente son de 2 años. Entonces, el desarrollo psicomotor afecta a todo eso. Y luego tenemos también el control motor. El control motor, digamos que es como la capacidad que tiene un niño para controlar todos sus sistemas, especialmente el sistema musculoesquelético. Entonces, de ahí podemos sacar la torpeza motriz, ¿no? Aquellos niños que no tienen un buen control motor van a ser más torpes motrizmente. Y eso se traduce luego en la adolescencia, pues el típico adolescente que te dice, uff, yo soy muy malo, yo me doy golpes con todo, si tengo que pasar por debajo de una cueva, pues me doy golpe con el techo. Eso es de un mal control motor. Entonces, bueno, esos términos son importantes, ¿no? El de desarrollo psicomotor y el de control motor son, digamos, que dos términos muy importantes. ¿Cómo se favorecen? Pues trabajando a nivel motor, es decir, trabajando con el cuerpo en movimiento. Cuanto más trabajes con tu cuerpo en movimiento, mejor vas a asentar tu control motor. Y aquí una cosa importante, y es que cuando un niño de infantil hace actividad física, ejercicio físico, como queráis llamarle, ¿no? Educación física o psicomotricidad, de forma periódica y continua, lo que va a tener es una mayor competencia motriz. Y si tiene una competencia motriz mayor, también va a tener una percepción mayor de la competencia motriz, es decir, se va a sentir más competente, más bueno. Y cuando una persona se siente buena en algo, está más predispuesto o predispuesta a hacer más cosas a nivel motor. Es decir, que si yo me siento ahora bien motóricamente, porque percibo que tengo una competencia motriz, si tú me dices, oye Víctor, vente a hacer una escalada este fin de semana, me apunto enseguida. Si yo no me siento bien con mi cuerpo y me siento torpe, tú me dices, vente a hacer la escalada, y yo te digo, no, mejor vamos a tomar unas cervezas. Es esa percepción de autoeficacia, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, cuanta mejor percepción de la competencia motriz tienes, está asociado luego en etapas posteriores, que hay estudios longitudinales que han hecho el seguimiento de niños que han tenido una buena competencia motriz en su infancia, está asociado con más práctica de ejercicio físico, con menos sedentarismo. Por eso que actuar desde la infancia es clave. Es decir, es clave ya para crear estilos de vida saludables en un futuro. Y en ese sentido, ¿cómo desde los centros quizás podríamos implementar recursos o espacios? Antes nos hablabas, ¿no?, de efectivamente muchos centros que Sí. quizás no cuentan con las instalaciones, centros que el material que tienen para educación física, pues a todas luces, pues no es el apropiado, o la instalación de donde se puede hacer la propia actividad física, ¿no? Que Sí, a veces sí. es el patio, que es asfalto, que si te caes pues ya tienes un problema. Entonces, ¿qué recursos o qué espacios deberían ser claves en los centros para favorecer el desarrollo eficaz de la competencia motriz? Pues ahí tenemos, por una parte, podemos hacer microespacios, pero que estén acolchados y para un tipo de juego o actividades pues, que suponen pues, a lo mejor desplazarse más por el suelo, asumir caídas, asumir trabajo en alturas, etc., ¿no? Y luego, por otra parte, espacios abiertos para hacer otro tipo de juego más motórico. Juegos pues, de persecución, juegos cooperativos, juegos de colaboración, y en ese sentido pues una cancha polideportiva sería lo ideal. Es decir, para mí el centro ideal sería aquel que tiene un polideportivo en condiciones, que no haya goteras, que se pueda utilizar, que tenga un material suficiente, etc., ¿no? Aunque a veces el material tampoco es un factor limitante, es decir, se pueden hacer muchas cosas con poco material. Facilita, por supuesto, y las empresas de material deportivo también nos intentan ofrecer cada vez productos más novedosos, pero a veces se puede prescindir de ellos. Es decir, que no hace falta, no es un factor limitante. El espacio sí. Y el espacio, si me dejas una sala colchada para un tipo de juego que necesito que el niño caiga al suelo, haga volteretas, haga rodamientos, volteos, giros, etc., y me dejas también un espacio al aire libre, diáfano, abierto, suficientemente grande para que él pueda correr, desplazarse, etc., sería lo perfecto. Y hablando de estos juegos y actividades, sabemos que eres experto, sobre todo en redes sociales, eres conocido por tus actividades dentro del aula. Si tuvieras que escoger 3 juegos o 3 actividades para mejorar este desarrollo,
¿cuáles escogerías? Pues buena pregunta. A ver, es difícil, pero voy a tirar por uno de la casa, Fortnite EF. Fortnite EF fue un juego deportivo que hice como adaptación didáctica del videojuego Fortnite, que irrumpió en la vida de todos los niños y adolescentes e incluso adultos. Y creo que ese juego lo han llevado a la práctica muchísimos profes, muchísimos. Y el feedback ha sido súper positivo. Es decir, han visto que los niños súper motivados. Es un juego muy exigente a nivel de educación física. Trabajamos mucho la estructuración espacial, la coordinación, la percepción espacial, el control tónico. Se trabajan habilidades como lanzamientos, desplazamientos, giros, saltos también. Es un juego muy exigente y que de hecho yo cuando enseño aquí en la facultad a los alumnos se fatigan muchísimo. También a nivel cardiovascular es una bomba. Entonces yo creo que ese juego cumple muchos requisitos de todo lo que tiene que tener un buen juego. Pero luego los otros dos no me atrevería a decir ninguno. Solamente daría dos ingredientes que creo que deben tener todo juego de educación física. Primero, que tenga un componente de azar o aleatorio. Es decir, que no gane en ese juego el que se cree que va a ganar. Solamente por el aspecto motriz, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es decir, que si yo hago un juego de relevos, que igual no gane el equipo que predispuestamente está más, digamos que tiene más predisposición para ganar, ¿no? Es decir, que es más rápido, etcétera. Un componente de azar. Y se puede hacer con muchas formas, que tengo en varios juegos con componente de azar, porque puede dar la vuelta al relevo en cualquier momento. Y segundo, que no muestre, digamos, que el nivel de competencia motriz a los niños, que no se exhiba al resto de los niños, que pase desapercibido. Es decir, juegos donde un niño tiene que ejecutar algo y todos están observándolo, vamos a evitarlo. ¿Por qué? Porque habrá niños más dotados motrizmente y niños menos dotados. Y los menos dotados no le va a gustar exhibirse delante de sus compañeros, puede generar burlas, críticas, etcétera, ¿no? Entonces, eso se puede evitar en educación física. Entonces, tenemos esos dos ingredientes, yo creo que son básicos para cualquier juego que hagamos en educación física. Evitar exponerse y que los demás nos vean a nosotros solos, y el componente de azar hay que incorporarlo. Estupendo. Y sí que es cierto, Víctor, de hecho yo implementé el Fortnite en el centro y la verdad es que la respuesta del alumnado es muy positiva, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una parte que siempre voy a pensar que es la parte de, bueno, si estamos incitando, ¿no? En qué medida, ¿no? Al consumo mayor de este tipo de videojuegos, etcétera. Sí. Creo que es algo que hay que trabajar y que no por utilizarlo en el centro va a ser algo negativo, pero ¿cuál es tu opinión en este sentido? En el sentido de que quizás las gamificaciones, los videojuegos utilizados desde un punto de vista educativo, haya personas que pueden pensar pues, por supuesto, ¿no? Que es contraproducente. Muchísima gente lo piensa, la evidencia científica no lo piensa. Es decir, han salido muchas noticias contra Fortnite. Aquí en nuestro país digamos que tenemos una tendencia a criticar el éxito, ¿no? Entonces, cuando un videojuego tiene un éxito rotundo mundial, porque realmente hacer historia en el ámbito de los videojuegos lo han conseguido pocos videojuegos, digamos el Tetris, el Super Mario. Fortnite es uno de los de ahora que ha calado, millones y millones de usuarios en todo el mundo, éxito rotundo, pues venga, vamos a criticarlo. ¿Y cómo lo criticamos? Pues oye, una niña de 6 años se meó y estuvo jugando 24 horas, pues hombre, el videojuego no es la culpa, la educación de los padres es la culpa. Es decir, cómo dejas a tu hija de 6 años jugar a un videojuego catalogado por PEGI para 12 años, para mayores de 12 años. Entonces, ese es el primer error. Todos los casos que hubo así en la prensa mediáticos, fueron de fruto de una mala educación de la familia, no del videojuego en sí. Entonces, al final no mata el veneno, sino la dosis, ¿no? Y no hay que abusar de nada en la vida. No hay que abusar. Yo no puedo estar abusando de beber agua, porque también me puede sentar mal, si estoy bebiendo litros y litros de agua en una hora. Entonces, el videojuego en sí, a nivel científico, no se ha constatado ninguna correlación con que genere agresividad ni nada de eso. Es un videojuego de competición. Lo que he hecho yo es una adaptación didáctica, que no es jugar en el cole a Fortnite. Y es más, he publicado un artículo científico porque los profes que han hecho este videojuego en su aula me han ayudado en una investigación que hice y le pasamos un cuestionario a todos los niños después de jugar y se ha demostrado que favorece los valores.
¿Por qué? Porque cuando aplicamos este videojuego en el aula, en la adaptación didáctica, hay unos alumnos que son supervisores y que supervisan las trampas. Entonces, hay unas normas que están establecidas y que no se pueden incumplir. Y lo que se ha visto es que ha mejorado la motivación de los niños, ha mejorado el respeto hacia los otros niños, etc. Ahí tenemos un artículo científico publicado donde la adaptación didáctica ha encontrado el efecto contrario de lo que la opinión pública ha volcado en la prensa principalmente sobre este videojuego. Entonces, bueno, Rubén, quédate tranquilo que hiciste bien y no generaste más agresividad de la que ya tenía. Y hablando de todos estos videojuegos, creo que también es importante que hablemos de redes sociales, porque normalmente suelen ir un poco de la mano. Lo que vemos es que con el paso de los años, la sociedad es cada vez más sedentaria, debido principalmente al auge de redes sociales, videojuegos. Sí, sí, sí. ¿Cómo crees que esto está afectando a la capacidad de los niños y los adultos a la hora de hacer deporte, moverse o tener directamente una vida saludable? Pues sí, a ver, ahí estamos todos luchando contra la sociedad sedentaria, es decir, yo me sumo a la lucha, ¿no? Es decir, al igual que cualquier persona que vive en esta sociedad, pues nos están invitando constantemente mensajes subliminales, hábitos a ser sedentarios y llevar una vida no saludable, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias tenemos que hacer? Pues básicamente, primero la educación desde las familias. Es decir, si los progenitores no favorecen un estilo de vida saludable, los niños difícilmente lo van a adquirir. Y eso es así. Y de hecho hay muchos estudios donde padres activos o familias activas, hijos activos. Eso está correlacionado. La escuela tiene que favorecerlo. La escuela no lo está favoreciendo tampoco, es decir, la escuela con 2 horas de educación física semanales no está favoreciendo la adquisición de un hábito que debe ser diario. Entonces, para mí sería más importante que el currículum estableciese 1 hora de actividad física en el seno escolar, por lo menos para garantizar que todos los niños de 10 años pues ya se lleven 1 hora de ejercicio cada día, ¿no? Y todo esto, al final, claro, filogenéticamente hablando y ontogénicamente hablando, pues tenemos un cuerpo que está diseñado para moverse, no para estar estático. ¿Y qué repercusiones tiene? Si permanecemos estáticos muchas horas, pues problemas de salud física, pero sobre todo problemas de salud mental. Es decir, el cerebro necesita movimiento, ¿no? El cerebro necesita estímulos y todo eso no se lo estamos dando. Por eso es importantísimo que la gente haga ejercicio físico. Y no es entrenamiento, ejercicio físico, es decir, actividad física. Caminar, desplazarse, evitar escaleras mecánicas, evitar ascensores, todo eso va sumando a lo largo del día y son acciones que simplemente tienes que recordar. Es decir, si cuando vayas a un centro comercial ves las escaleras mecánicas, evítalas, vete por las otras. Es una construcción de un hábito al final, sí, ¿no? Sí, una sí, vez te vas acostumbrando. Es todo, pero hay que luchar contra ello porque sí, el yo entorno, soy el primer perjudicado. Es claro, decir, todos estamos en un entorno que no lo fomenta. Sedentario y al final, pues lógicamente, pues bueno, te lleva a la conducción de patologías hipocinéticas. Víctor, desde la infancia, la parte de la actividad física, de cómo nos vamos desarrollando, la competencia motriz, etcétera, lo consideramos muy importante y estamos hablando hasta ahora de ese ámbito a nivel educativo. Sí. Recientemente acabas de publicar Empieza Hoy, que es una obra sobre la que nos gustaría hablar un poco, donde también hace referencia a acciones que están relacionadas con el bienestar físico y que involucran directamente el bienestar pues, más holístico, la salud mental, etcétera, etcétera. ¿Qué fue un poquito lo que te llevó a escribir esta obra para ubicar un poquito a la gente? Pues la verdad que fue, como bien dices, pues es una obra en la que me bautizo, ¿no? En el ámbito del desarrollo personal y profesional, aunque son 2 ámbitos que me gustan mucho y siempre he leído mucho. Yo siempre he publicado sobre educación y educación física y esto fue, pues, digamos que una meta, ¿no? Que tuve ahí. Para plasmar un poco pues, todo lo que sabía de conocimiento científico, de mi experiencia, de testimonios y también de mis propias ideas. Y es lo que, es lo que se refleja en la obra, ¿no? Digamos que era una inquietud que tenía de intentar pues, bueno, aprovechar todo este conocimiento que he adquirido de estos años,
junto con mis experiencias personales, los testimonios de otras personas también con las que he interactuado a lo largo de estos años y recopilarlo todo en una obra. Y ahí empieza hoy. Y hablando de esta obra, ¿cuáles crees que serían las claves para que una persona adulta consiga llegar a ese bienestar de la salud física a día de hoy? A ver, hay muchas claves, ¿no? Pero quizá la más importante, yo creo, las dos más importantes es primero reconocer las debilidades que tiene uno y las fortalezas, ¿no? Es decir, hacer una automirada, una reflexión interna de ¿en qué puedo mejorar yo? ¿En qué puedo mejorar? A ver, me estoy moviendo mucho, por ejemplo, pues bueno, puedes poner un reloj de actividad y ver que a lo mejor al final del día has hecho solamente 2000 pasos. Preocúpate, preocúpate. Eso pues una recomendación, una mirada interna para ver pues, en qué puedo mejorar yo, ¿no? Que todos tenemos muchas cosas que mejorar. Y la segunda son los hábitos, es decir, intentar establecer los hábitos, que el problema de muchas personas es que no son capaces de establecer hábitos. Entonces el hábito es algo muy importante y tenemos que ser conscientes que a veces no querer abarcar muchas cosas, sino venga, voy a intentar establecer este pequeño hábito que es muy sencillito y lo voy a intentar establecer. Y una vez que lo tengas ya afianzado, pues vamos a por otro hábito. Poco a poco, ¿no? Ir pues, de cosas muy pequeñitas a cosas más de mayor envergadura que nos pueden costar más. Dentro de la redacción del libro, de todo el tiempo que estuviste escribiéndolo, sí. ¿Hay algo que especialmente te sorprendiese en ese proceso de creación, de investigación y de redacción de la obra? ¿Algo que te gustaría destacar de esa obra? Pues a ver, ahora mismo no me viene a la cabeza nada, pero bueno, fue un disfrute, lógicamente, ir redactando, borrando, porque ya sabes, el proceso de escritura de un libro pues es así, escribes mucho texto, luego te sobra, lo quitas. Pero lo que más me sorprendió es quizá no en el libro, sino el impacto del libro en las personas, en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Me he dado cuenta al escribirlo y ver la reacción que tiene cada publicación que hago en redes sociales, que mucha gente no sabe nada de desarrollo personal, que mucha gente no sabe nada. Pues parece todo lo contrario, ¿no? Porque ahora es como que está la moda sí, en parte presente. Yo creo que vivimos una burbuja, es decir, los que estamos en este ámbito vivimos en una burbuja y vemos a nuestros iguales, etcétera, pero cuando hablas con otras personas que están fuera de esa burbuja, no saben nada, ni del estoicismo, ni a veces algunos dicen que es una secta, que no te metas ahí. O sea, es un nivel que dices tú, yo vivo en otro lado. Entonces, claro, entre nosotros, tu círculo de seguidores y las personas que sigues, pues tú vas buscando afinidades, ¿no? Entonces, al final te creas como una burbuja, que es lo que me di cuenta yo. Yo me di cuenta que vivía en una burbuja en redes sociales, es decir, que la gente luego en la calle no es así. Entonces, eso fue lo que más me sorprendió. Y algunos comentarios de cuando algún experto en desarrollo personal que sale en la prensa a nivel nacional, pues en la ABC, en El País, etcétera, ves los comentarios de la gente y otro gurú más, este viene aquí a cambiar el mundo, vaya secta, y dices tú, pero ¿en qué está pensando la gente? Si lo que está diciendo este hombre en su entrevista está avalado por la ciencia. Entonces me ha sorprendido mucho eso, la opinión popular, que lógicamente no es la opinión de todos, ¿no? Pero... Sí, porque realmente nosotros es lo que vemos. Cuando tú estás en esa burbuja, estás enfocado en desarrollo personal, en crecer, en hábitos, lo que nos pasa es que cuando te metes en esa burbuja, todo a tu alrededor forma parte de esa burbuja. Pero realmente cuando sales al exterior y comprendes a todas estas personas que a lo mejor no están de acuerdo o que realmente no siguen tanto esos temas, ¿cuál crees que es la mayor piedra que hay en el camino de una persona a la hora de enfrentarse a su desarrollo personal? Pues ahí yo incluso me atrevería a decir que los que opinan así de esa forma son los que más necesitan desarrollo personal. Entonces yo creo que lo que tienen que afrontar es ver que lo necesitan, ¿no? Pero claro, mientras tienen ese desprecio, ese rechazo hacia ello, nunca se van a adentrar en este camino. Y al final, pues yo creo que el lastre que tiene esa persona, que lo ve como gurús a quienes hablen de desarrollo personal,
o que ven que es una secta o que están vendiendo humo, pues claro, es reconocer la ignorancia y dar un camino hacia la sabiduría. Porque, insisto, la mayoría de las cosas del desarrollo personal están avaladas científicamente. Entonces, no es una cosa de que yo diga, bueno, los típicos mensajes de redes sociales de haz mi curso y gana $5.000 al mes. O sea, no, es decir, eso no. Ojalá tuviésemos así ese secreto, ¿no? Que todos pudiésemos acceder a ese secreto para ganar $5.000 al mes. Entonces, claro, aquí se mezcla las redes sociales que dan libertad y voz a todas las personas y eso mancha la imagen de otros que han trabajado pues bien, ¿no? Es decir, yo te puedo ayudar a mejorar tu bienestar dándote estas estrategias, aplícalas, etc. En el libro hace referencia a 25 estrategias o acciones basadas en lo que nos comentabas, ¿no? Evidencia y estudios que argumentan por qué esas 25 acciones son positivas para un mayor bienestar en tu vida. ¿Cuál podrías destacarnos que es quizás aquella que personalmente te parezca más importante o aquella por la que tú recomendarías quizás iniciarte a implementar alguna de estas acciones? A ver, sacándola de ejercicio físico, que es la de cultivar tu cuerpo y tu mente, es clave, es decir, es clave. Pues a ver, hay muchas. Depende, habría que ver cada persona lo que más necesita, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí una que me gusta mucho, que es, bueno, dos que me gustan mucho, la de rodéate de un equipo maestro, esa la considero importante, y aléjate de las personas que no aporten. Nos contaminan mucho las personas, y yo lo siento, pero me da igual que sea familiar, que sea un amigo, que sea un compañero de trabajo. Si una persona no me aporta, intento distanciarme de ella, porque me va a perjudicar. Y esto es así, tenemos que asumirlo. Es decir, yo no puedo dedicar tiempo, el poco tiempo que voy a estar en esta vida, que no sabemos cuánto tiempo tenemos, ¿no? No sabemos la fecha de caducidad de cada uno de nosotros, pero el poco tiempo que voy a estar en la vida, quiero rodearme de gente, entre comillas, bonita. ¿No? En gente que me aporte, en gente con la que me haga sentir bien cuando estoy con ellos, que favorezca mi desarrollo personal, profesional, y no quiero malgastar tiempo con otras personas que están criticándome a otras personas, destruyendo, diciendo que mierda de vida, etc. Es decir, no me aporta nada esa gente. Entonces yo creo que eso es el primer paso y esto pues yo lo aprendí tarde. Claro. En ese sentido que nos comentabas, claro, es muy interesante y a la vez muy difícil quizás cuanto más cercano es el vínculo, pues con tu familia más cercana, sí. con tus padres, cuando igual la relación no, es lo que dices tú, no nos ayuda a crecer, pero al final son nuestros padres, vamos a pasar mucho tiempo con ellos. ¿Cómo que igual le dirías a una persona que se encuentre en una situación así y que es cierto que quiere empezar a implementar este aspecto? Pues a ver, ahí hay que ver el caso personal, ¿no? De cada uno, pero a grandes rasgos. Es decir, yo creo que siempre hay que mostrar predisposición para ayudar a las otras personas. Entonces yo, imagínate, que me llevo mal con mis padres, ¿no? Que no es el caso, que los quiero mucho y me han ayudado mucho. Pero imagínate que me lleve mal. ¿Por qué? Porque no me gusta nada su forma de actuar, ni cómo me tratan, ni nada de eso. Pues yo les diría, pues mirad, papá, mamá, aquí me tenéis, cuando necesitéis mi ayuda, pues me llamáis, etcétera, y estoy a vuestra disposición. De forma cortés, pero no voy a pasar más horas o más tiempo del que se establezca con ellos porque me están destruyendo cuando estoy con ellos. Entonces, ahí tenemos que tener el amor propio, ¿no? Aunque mucha gente lo vea como negativo, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. No somos los principales interesados en cuidarnos a nosotros mismos. Nadie nos va a cuidar más que a nosotros mismos. Entonces, si una persona me está destruyendo mentalmente, o socialmente o emocionalmente, pues tengo que alejarme de ella. Eso no saca de que tenga rencor hacia ella ni que no le vaya a ayudar. Es decir, puedo seguir siendo amable con ella, etcétera, pero me voy a distanciar. Eso suele verse mucho, sobre todo, por ejemplo, en amigos de la infancia. Esos amigos que conoces desde que eres pequeño y que, como has estado tanto tiempo con ellos en tu vida, se da por hecho que tienes que seguir estando tiempo con ellos. Y muchas veces nos perjudica a nosotros. Entonces, ese primer paso, que suele ser el más difícil, el primer paso para avanzar hacia tu desarrollo personal, si tuvieras que dar un consejo a alguien, ¿cuál dirías que es ese paso que lo puede llegar a avanzar?
Pues a ver, aquí al igual que con el símil de la poda sináptica, ¿no? Que se produce en los primeros meses de desarrollo, pues aquí hay que hacer una poda de amigos y de contactos y todo eso. Es decir, hay que hacer la poda, lo siento, pero es que uno no puede ir con malas hierbas, ¿vale? Hay que cortarlas y hacer un bonito jardín. Entonces, yo creo que la gente tiene que ser consciente que tenemos solamente una vida, que hemos venido a este mundo para disfrutarlo, no para agobiarnos, estresarnos, solamente trabajar y no vivir. Eso no se nos olvide, ¿vale? Porque últimamente la gente está muy desgastada por las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Problemas económicos, excesa carga de trabajo, mucho estrés. Entonces, que sepamos que hemos venido a este mundo para disfrutar, trabajar, lógicamente, y pagar los gastos que tengamos, pero sobre todo para disfrutar. Y eso implica pues, hacer un recorte de gente de contacto, de redes de contactos, tanto presencialmente como virtualmente. Yo, por ejemplo, en redes sociales he dejado de seguir a gente que no me aportaba nada. Que los quiero mucho físicamente en la vida real y cualquier cosa que necesiten, aquí me tienen. Pero si están publicando todos los días cosas negativas, no me gusta. Igual que los informativos. He dejado de ver los informativos porque el 95% de noticias son negativas. Y yo no quiero estar a la mañana desayunando viendo ya de inicio del día cosas negativas. Cuando en España, en Galicia, en A Coruña, se están produciendo un montón de noticias positivas a diario, que no las difunden los medios de comunicación. Aquí también hay estudios científicos que indican que el 90% de las noticias de prensa son negativas. ¿Por qué? Porque la negatividad fluye mejor que la positividad. Y saben que van a ser noticias más compartidas, más comentadas y van a ser dinero para ellos. Pero están mermando la salud de toda la población. Entonces los medios de comunicación, hay incluso algunas asociaciones que han intentado establecer unos convenios para que se redujese en un 30% el porcentaje de noticias negativas y bueno, no llegaron a un acuerdo porque al final estamos hablando de empresas que buscan rendimiento económico y buscan likes y compartir. Y ahí, entonces, las redes sociales y los informativos hay que tenerlos con mucha precaución. ¿Cómo puede llegar a afectar a tu bienestar realmente el estar continuamente leyendo comentarios negativos, noticias negativas? ¿Cómo puede esa negatividad llegar a afectar a tu vida? Pues al final, como todas las personas, tenemos el valor de la empatía, por ejemplo, ¿no? Y claro, cuando tú ves que estos niños están muriéndose de hambre en este sitio, que estas personas no consiguen un techo donde estar, el otro, al final tú te vas cargando en tu mochila todo eso y tú no puedes estar con todos los males del mundo en tu mochila, porque todos tenemos problemas en nuestra vida personal. Yo no puedo cargarme en mi mochila mayores más males, y es más, es que tampoco puedo hacer nada, que es la impotencia que se genera, ¿no? Entonces, al final tú estás todo el día pensando en eso que has visto. Y no te deja centrarte en las cosas que necesitas en tu día a día. Está claro que a veces podemos solucionar problemas ajenos, pero otras veces no está en nuestras manos, está en manos de los gobiernos, de los dirigentes políticos, etcétera, que son los que tienen que actuar. Para eso los hemos elegido y están representando a todo el país. Por tanto, el ver todo hecho, si eres una persona empática, te va a repercutir mucho más. Si eres una persona fría y distante, lógicamente no. Pero la mayoría de las personas tienen empatía y eso, pues, lógicamente, merma tu calidad de vida. Otra de las acciones que nos compartías, Víctor, un aspecto muy específico nos llamó la atención, es la visualización. Y concretamente la visualización negativa. Sí, sí. Quizás estamos más acostumbrados a escuchar hablar de la visualización pues, positiva en el ámbito deportivo, en visualizarte teniendo éxito, consiguiéndolo, como fórmula para pues entrar en este estado de confianza y que sea pues, algo que te acerque al objetivo. ¿Nos podrías explicar esa visualización negativa y cómo puede ser positiva también? Sí, a ver, son dos tipos de visualizaciones, ¿no? La positiva, que es la que más se recomienda y tiene efectividad y está avalada también por la ciencia. La negativa viene del estoicismo. Digamos que es el valor de pensar en lo que tienes y no en lo que no tienes. O pensar en que lo que tienes puede ser peor todavía. Entonces, esa la visualización negativa es muy positiva para el desarrollo personal. Por ejemplo, pues
imagínate que yo ahora, pues, por ejemplo, pues, me estoy quejando porque tengo un pequeño problema de salud. Ay, estoy mal, no sé qué, me diagnosticaron esto, es un problema de salud que, bueno, que se puede convivir con él tranquilamente, ¿no? Entonces, la visualización negativa es pensar en un problema de salud mucho mayor que el que tienes tú. Imagínate una enfermedad crónica, una enfermedad que conduzca a la muerte en meses, entonces eso te hace apreciar más lo que tienes. Es decir, vale, a mí me acaban de diagnosticar este problema, pero con este problema puedo vivir más o menos normal. Pero si pienso en la visualización negativa, en un problema mucho mayor contra la salud, entonces estoy apreciando el problema que tengo actualmente. ¿Entendéis? Esa es la clave. Y los estoicos ya la utilizaban, la visualización negativa, para apreciar el presente, para apreciar sus condiciones de vida actuales y pensar que eso puede ir a peor. Pongo otro ejemplo. Un atasco de tráfico. Hoy, esta mañana, por ejemplo, había un accidente en Alfonso Molina, bueno, que va con prisas, pues tiene que aplicar la visualización negativa, que es, a ver, el atasco puede durar 20 minutos, 30 minutos, no pasa nada. Llamo al jefe o llamo al trabajo y le digo que llego tarde. Visualiza negativamente, pues imagínate que eres tú el implicado en un accidente, que has destrozado tu coche y aún por encima te puedes quedar en silla de ruedas. Entonces tú, joder, si estoy aquí en el coche escuchando música, escuchando la radio, tranquilamente, ¿por qué me voy a preocupar? ¿Por qué me voy a estresar? ¿Por qué voy a canalizar mi ira ahora aquí en el coche? Entonces, esa es la visualización negativa, ¿no? Te hace ver que tienes que apreciar ese momento. Pues ahora, volviendo al libro, nos gustaría saber, seguramente que mientras escribías todos estos conceptos, todas estas ideas, hay una página o un trozo del libro que te resulta el mejor o el que recomendarías o el que más cariño le tienes. Si tuvieras que decirnos cuál es esa página, a lo mejor es muy específico, pero ese capítulo. A ver, es difícil, pero lo que si tuviese que quedar en uno sería contraportada. La contraportada, el texto ese, yo creo que me ha gustado mucho cómo quedó y llama mucho la atención, ¿no? Porque luego dentro de las páginas hay textos, hay fragmentos que me gustan más, cómo quedaron como escritor, pero no me podría quedar con uno. El de la contraportada sí que le di muchas vueltas y dediqué mucho tiempo para intentar que fuese muy, muy atractivo. No vamos a leer la contraportada ahora, pero Víctor, ¿nos podrías compartir un poquito cuál es la idea especialmente que compartes o que puedes sintetizar esa contraportada? Pues el intentar hacer ver al lector que eche una mirada interna a la vida que tiene y después pues ofrecerle estrategias que puedan ayudar a mejorar esa vida. Porque todas nuestras vidas son mejorables siempre, todas. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de ello, porque a veces hay gente que va acumulando semana tras semana desgastado, estresado, y entonces, bueno, tú tienes que darte cuenta que estás en un círculo que tienes que salir de él y que otra vida es posible, mejor. Tu vida se puede mejorar en muchos aspectos. Entonces, eso es la clave, ¿no? Que primero ser consciente de ello y luego actuar. ¿Qué le dirías a toda esa gente que realmente está en su casa y todos esos pensamientos negativos que le vienen continuamente de mi vida es esto, es lo que conseguí y de aquí no me puedo mover o de aquí no puedo evolucionar, no me puedo desarrollar, no puedo seguir creciendo? ¿Qué le dirías a toda esa gente? ¿Cómo le dirías que realmente es posible un cambio? Pues a ver, ahí esas personas tienen que ver las dimensiones de su vida, es decir, tienen que hacer un análisis profundo de mi vida, de qué dimensiones se compone. Y una vez que eres consciente de que tienes muchas dimensiones, entonces vamos a ir viendo una a una en qué podemos mejorar cada una de ellas, ¿no? Eso es importante. El problema es que mucha gente no se para, o en la sociedad actual no tenemos tiempo para hacer una mirada interior hacia nosotros mismos. Que va tan rápido y nuestro cerebro se está acostumbrado tanto a la inmediatez de la información, etcétera, que no la procesamos con cierto sosiego, ¿no? Y que quede así un pozo de información siempre que tengamos que manejar y recurrir a ella. Estamos con muchos datos y muy rápido, va todo muy acelerado, muy rápido y eso no nos deja tiempo para analizarnos, analizar nuestra vida, hacer una revisión interna de todos nuestros pensamientos, ideas, organizarlos, etc. Y ese es el problema que tenemos. Genial, es súper interesante esa parte, ¿no? de identificar como esas diversas áreas
donde igual puedo Sí. empezar a mejorar o desarrollarme en un ámbito, poco a poco ir haciendo referencia a otros de mi vida, ¿no? Vamos a ir ya hacia la parte final del episodio, Víctor, si te Sí. parece. Y entrando en esta parte tenemos 3 preguntas que hacemos a todos los invitados e invitadas que nos acompañan. Entonces, me gustaría hacerte esta primera pregunta que hace referencia al pasado. Ajá. Y en este sentido es si habría algún recuerdo de tu historia, de tu pasado, que te gustaría que hubiese sido diferente, que si hoy pudieras cambiar, habrías cambiado, o en su defecto, algún recuerdo que te marcó y que consideras que ha influido mucho en la persona que eres hoy. Pues a ver, hay muchos puntos de inflexión en mi vida, hay muchísimos, ¿no? Hay a veces te encuentras con ese momento en que dices tú, vale, voy caminando por aquí, hay otro camino posible y giras, ¿no? Y te rompe todos los planes que tienes establecidos y giras. A ver, hay muchos momentos, pero así el momento quizá más de valores y variables psicológicas, etcétera, es quizá, por ejemplo, me lo dio el padre de una novia que tuve con 17 años, 18 años, él era profesor de universidad y era una persona muy afable, muy amable, con muchísima sabiduría, era muy reconocido en su ámbito a nivel internacional, viajaba a congresos por todo el mundo, etc. Y para mí fue un modelo, decir, yo quiero ser como él de mayor, o sea, quiero ser como él. Y porque combinaba perfectamente, para mí combinaba la educación con el saber estar, con la sabiduría, con la amabilidad, con la educación, o sea, todo. Era un compendio que me atrajo mucho. Y ese fue uno de mis puntos de inflexión. Tuve muchos, pero ese fue uno de ellos. Y a nivel del presente, esta segunda pregunta que tiene que ver con el día a día, ¿qué sería eso que Víctor disfruta o ese momento especial que tienes en tu día a día? Pues intento disfrutar de cada momento. O sea, desde hace tiempo, porque hace 2 años tuve también otro momento que me cambió la vida también, importante, o sea, un momento así de cierto impacto, y me centré en disfrutar más de cada momento, porque antes veía que era como más mecánico todo, iba con una rutina. Entonces ahora todos los momentos son disfrutables. Es decir, desde el desayuno lo disfruto, desde que me meto en la cama a la noche lo disfruto, al mediodía, a la tarde, cuando estoy con los alumnos en tutoría, todos los intento disfrutar al máximo. Todos. Muchas veces que en esta sociedad estamos haciendo una cosa y ya estamos pensando en todo lo que tenemos por delante por hacer, ¿no? Sí. Y el futuro. Qué bien, Víctor. Y relacionado ya con el futuro que estábamos Sí. hablando, la última pregunta que hacemos en esta estructura sería, ¿qué es aquel aspecto, objetivo o propósito que te gustaría alcanzar en tus próximos años en el ámbito personal, profesional? ¿Qué es aquello que realmente pues, te motiva y te da ganas pues, a seguir avanzando? Pues a nivel profesional llevo ya varios años intentando conseguir la cátedra de universidad. Lo que pasa es que hay unas personas que me lo están poniendo difícil. Hay mala práctica en una institución pública a nivel nacional, hay una mala práctica, ya fueron varios expulsados de los que están ahí y me están haciendo la vida muy difícil. Llevo ya 2 años luchando, pero bueno, vamos a ver si la conseguimos. La vida es así, es decir, a veces te encuentras con obstáculos que no deberían de estar ahí, pero hay que tener paciencia, resiliencia y tarde o temprano, pues bueno, va a llegar y esperemos que más temprano que tarde. Más temprano que Ya tarde, estoy sí. esperando. Qué bien, Víctor. Pues ahora, como puedes ver, trajimos una regadera. Me estoy dando cuenta que teníamos que tener un rotulador que no trajimos, pero luego lo veremos. Te la queríamos dar porque nos gustaría que después de toda esta charla que acabamos de tener, nos pusieras, ahora cuando cortemos y consigamos un rotulador, una reflexión que represente un poco tu historia, tu libro y todo esto que acabamos de hablar sobre el desarrollo, sobre el bienestar, sobre los colegios, los centros, y que nos compartieras un poco qué es eso que vas a poner que refleja toda esta conversación. Pues a ver, pues tengo que pensar qué voy a poner, pero vamos, seguramente va a ser algo vinculado a valores, ¿no? A mí me gusta muchísimo hacer hincapié en el capital humano, que es lo que está más olvidado, tanto en el sistema educativo
como también en el ámbito profesional, ¿no? Pero y el capital humano, pues para mí, pues son todos los valores, la ética, la moral y las variables psicológicas, como el control del estrés, la motivación, o sea, todo eso lo considero súper importante y seguramente va a ir por ahí. Qué bien. Pues nada, para terminar, Víctor, bueno, simplemente decir a la gente que nos escuche que te puede encontrar en redes, Víctor Arufe, que te puede encontrar en la editorial Educa con la obra, con varias obras que también tienes publicadas, y también incluso con el Congreso de Educa y los diferentes congresos que vas desarrollando en toda tu actividad pues, de divulgación, que es muy amplia. Así que hasta aquí el episodio, espero que hayas estado a gusto. Muy a gusto. Con vosotros, vamos, y con el hijo que tengo aquí. Y nada, esto ha sido todo. Gracias por escucharnos. Recordad, el equipo es la llave del éxito.